Regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado más temprano, está con nosotros el candidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, y el candidato de este programa, excepto de Elías Baez. Porque nosotros somos frontales, así. Tenemos amigos del gobierno, tenemos amigos del gobierno, pero es el candidato a nosotros. Vamos a imponer. Pero está bien, vamos ahora a la entrevista. ¿Cómo usted está, señor? Bueno, muy buenos días, mi hermano. Muchísimas gracias por la invitación al programa. La verdad es que no conocía esta cabina nueva todavía, increíblemente. Hace rato que la tienen, pero muchísimas gracias por la invitación. Omar, mucha gente en este proceso electoral, entiendo que es un error, sobre todo de tus adversarios, han tipificado tu juventud y tu inexperiencia como un hándicap para que la gente te apoye. Yo creo que eso es un error, porque todo lo contrario, la vida es un ciclo. A quienes cuestionan tu juventud como una debilidad para tú ir a ser senador del distrito, ¿qué tú tendrías que decir? Bueno, primero que de alguna manera podría comprender el que se cuestione la juventud, porque es que estamos muy acostumbrados a que... Bueno, bienvenido. Nuestro amigo Antonio. Antonio Payá, que está por aquí. Mi primo Antonio Payá. Sí. Venga acá, venga. Sí, está bien, está bien. El jefe está por aquí. Elías, ya tú sabes. Habla ahora. Entonces, Omar. Claro, bueno, te decía, primero lo puedo comprender porque estamos muy acostumbrados a que, diríamos, candidatos de otra edad sean los que se presenten a posiciones como estas. Y es que es muy inusual que un joven de 32 años aspire a ser senador de la capital. Pero también diría que no se puede, diríamos, no existen rivales pequeños. Pienso que se debe medir con una justa vara a los candidatos, no por su edad, sino por la edad de sus ideas. Y ahí es donde yo creo que es importante que los capitaleños valoren las propuestas, las ideas, los proyectos que cada candidato está proponiendo para que vaya edificado a votar el 19 de mayo de este año 2024. Porque no es sino cuando la gente va con un buen criterio de un por qué y un para qué votar por un candidato que se fortalece la democracia. Y eso es lo que yo aspiro y quiero que los capitaleños hagan, que el 19 de mayo vayan convencidos de por qué votar por un candidato u otro. Por supuesto que les exhorto a que voten por esta candidatura, pero que lo hagan con conciencia, porque eso yo creo que terminará por fortalecer nuestra democracia y terminará también llevando mayor calidad al Congreso Nacional, que también es muy importante. Omar, cuando decidiste aspirar a diputado, no contaste con el apoyo de tu padre. Él no estaba de acuerdo en que tú te metieras a diputado. Ahora que decides aspirar a senador, ¿te está apoyando el expresidente Fernández? ¿Y cuál ha sido en este proceso como que lo más difícil que te ha tocado enfrentar? Debo aclarar, no es que él no me apoyó ni que no quería, sino que me dio libertad. Él me permitió a mí decidir lo que yo quería hacer. Okay. Y luego de que decidí que aspiraba a la diputación, entonces él, por supuesto como padre, conté con su apoyo. Lo propio ahora con la candidatura a senador. Recuerdo que conversábamos sobre la posibilidad o no, la conveniencia o no de aspirar a esta senaduría, y él siempre me ponía como elementos sobre la mesa, los pros y los contras. Pero al final siempre me dio como la libertad de yo decidir lo que quería hacer, porque, diríamos, los padres, yo no soy padre, pero supongo que un padre recomienda a su hijo, le dice, mira, creo que esto es lo que más conviene, creo que esto es lo que debería hacer, pero al final tú tomas tu decisión y la que tomes cuentas con mi respaldo. Pero por suerte en esta coincidimos, o sea, ambos estábamos de acuerdo con la conveniencia de aspirar a esta senaduría porque se abría una puerta con una gran oportunidad que nos permitía llegar a ese espacio, así que por supuesto que cuento con todo el apoyo de mi padre y de mi madre también. Sí, la digamos, de quien poco se habla, pero de ambos, porque nada, contar con el apoyo de los viejos de uno es como importantísimo. Déjame decir, para los que no conocen la mamá de Omar, es más política que Leonel. Si la doña hubiese sido a hacer carrera política, entonces lo más difícil que te ha tocado en este proceso, en esta campaña. Bueno, vamos a ver, muchas cosas difíciles. Cada día es un reto, cada día trae su desafío. Te diría que desde cosas como la jornada de trabajo muy tempranito hasta muy tarde,
uno se despierta con una agenda medio programada y termina cambiando 4 y 5 veces al día porque surgen cosas que son como cada una más importante que la otra y hay que atenderlas. Pero también, diríamos, yo estoy muy convencido de que estos son procesos que a veces se viven una sola vez en la vida. Entonces, como primero dándole muchas gracias a Dios por permitirme yo ser una de esas personas que la vive, disfrutando cada día, entendiendo que son procesos que hacen que uno evolucione. Yo creo que soy distinto a Omar que llegó a la Cámara de Diputados hace 4 años. Y indistintamente del resultado que se dé, que creo que voy a ganar, estoy convencido de que voy a ganar con la ayuda del Señor y el trabajo nuestro, pero sí siento que el haber pasado por la Cámara de Diputados estos 4 años me dio como mucha fortaleza. Y sobre todo me hizo entender las decisiones tan importantes que se toman en un espacio como ese que impactan de manera directa la vida de la gente. O sea que el haber comprendido todo eso me ha hecho que el proceso sea más fácil. Quizás por ser el único de los candidatos que se presenta ahora con tanta experiencia legislativa. Víctor. Omar, así como Bauman nos plantea la modernidad líquida y derivado también la sociedad líquida en el cambio, en la volatilidad del cambio de las personas, sus criterios, sus planteamientos, la asimilación de procesos simples para la complejidad de la vida, pero a la vez eso se grafica en la deontología y la política, la ciencia política no está exento de eso. Para ti, en términos de lo que es una carrera política que ha sido ejemplar y de aspiración colectiva, ¿cómo tú defines la coherencia en la política? Bueno, Víctor, una gran pregunta. Mira que nunca me la habían hecho. Y en estos tiempos. ¿Qué te digo? Mira, yo creo que los humanos tenemos derecho a cambiar de opinión. Uno no tiene por qué estar estático toda la vida sobre la base de una idea que en algún momento podría variar. Eso es una cosa. Otra cosa es las convicciones, los principios, los postulados que defiendes y que de alguna manera te han hecho ser quien eres y por conveniencia política en un momento determinado tú termines cambiando todo lo que tú has pregonado toda la vida. Y yo creo que son 2 cosas que tenemos que distinguir claramente. Y en ese sentido te diría que Dios me dio algunas virtudes y muchos defectos, como todos los seres humanos. Pero hasta ahora he notado que me dio algo, y es que soy un coherente empedernido. O sea, aquello que yo defiendo, aquellos postulados en los que creo y por los que combato todos los días en el Congreso Nacional, son aquellos que me hicieron ser el Omar que soy hoy. Por lo que es muy difícil, para no decirte imposible, que mañana tú me veas cambiando de opinión sobre esos temas que yo defiendo. Es lastimoso cuando uno ve no sé, políticos que compartimos oficio, gente que uno ha visto, yo que vengo de niño, ¿verdad? Viendo gente que tenían edad para ser mis padres, ver cómo van cambiando según la situación. Y eso es lamentable porque es lo que termina por restarle credibilidad a los políticos. Yo soy parte de esa clase y yo estoy trabajando para devolverle credibilidad a los ciudadanos, que crean en nosotros. Sí. Pero luego cuando vemos otros candidatos que se acomodan según las circunstancias, nos ponen como el trabajo más difícil. Y es por eso que yo creo que la coherencia es un valor que hoy quizá no se le da el valor que tiene, pero sí que es muy importante para que los ciudadanos vuelvan a creer en los políticos y sobre todo para que hagamos buena política siempre. Israel. Muy buenos días, Omar. Buenos días. Quiero que sepas que te apoyo, como él me incluyó, claro que sí. ¿Usted es del PRD? Y sobre todo, no porque sea del PRD, no solamente por eso, porque yo tengo mis propias convicciones. Al tiempo de que, gracias por recordarme que soy del PRD, a la gente que vote blanco por Omar, que mande la cuña, Miguel. Es un troyano aquí. Ya que insististe en eso, miren, yo te voy a leer una publicación que hizo el Ministerio de Hacienda y que versa sobre la responsabilidad fiscal y la responsabilidad financiera del gobierno dominicano. Y dice, disciplina fiscal permite al gobierno cerrar el año 2023 con un déficit menor al presupuestado. Entonces, en ese orden, el planteamiento es el siguiente. Ese déficit que se presupuestó fue de 3.2% del Producto Interno Bruto y terminó en 3.1%, una reducción de 0.01%. Sin embargo, el presupuesto solamente se ejecutó un 98.5%, lo que carece de sentido, ¿verdad? Obviamente. Sí. No fue que fueron eficientes en el manejo del déficit, primero.
Segundo, la economía solamente creció en 2.4% durante todo el año. Vamos ahí, no te desesperes. La economía solamente creció en 2.4%. Y finalmente, entonces, tuvimos una inflación de alrededor de 3.59%, lo que implica que no hubo tal crecimiento, que el mismo fue financiado con gastos del gobierno, además del financiamiento del consumo por la promoción del Banco Central de los fondos de liquidez rápido. Concluya fondo. Finalmente, entonces, de tú llegar a senador, que lo serás, ¿cuál sería tu propuesta para someter a los gobiernos a un proceso de responsabilidad fiscal y financiera que implique, por ejemplo, el que no se consuman los presupuestos en gasto corriente en más de un 100%, que haya que tomar dinero prestado para eso, y someternos a que además esas deudas que comprometen el patrimonio del Estado inicialmente y en el tiempo comprometen otros ingresos futuros, sean parte de una política pública que permanezca en el tiempo y que no estemos sometidos a los proyectos que un gobierno, un gobernante de momento imponga. Manda el título. Ese es tu comentario. Gracias por el comentario. Vamos, sí, pero entendí la pregunta. Más o menos. Yo no le he respondido. Vamos. Responderle a ella. Claro. Bueno, lo primero es precisar lo siguiente, y es que al Congreso Nacional llegó un proyecto de ley de responsabilidad fiscal por parte del Poder Ejecutivo. Al Senado le llegó hace un año, menos de un año aproximadamente. Ahora, lo que noto también es lo siguiente, y es que ese proyecto parecería que fue como un tente ahí para los organismos internacionales que necesitan que la República Dominicana cuente con una ley de responsabilidad fiscal para seguir mejorando nuestro nivel crediticio y para seguir, diríamos, explorando mercados que le permitan a la República Dominicana continuar financiándose. Son de los requisitos que te ponen. Enviaron ese proyecto de ley al Congreso como para decir, mira, estamos actuando, pero en realidad no ha contado con ninguna voluntad política porque no ha pasado de ser proyecto de ley. Está en una comisión durmiendo el sueño eterno en este momento. Incluso un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que, les pido perdón si no soy preciso en el dato, pero creo que habla de un tope de hasta un 40% respecto al Producto Interno Bruto hasta donde nos podemos financiar. Puede ser, suena bonito, pero tendríamos que ver luego allá en el Congreso si finalmente puede ser o no. En todo caso, yo lo que sí pienso también es que tenemos que siempre pensar en la racionalización del gasto público, como manda la Constitución de la República. Pensar en un Estado que continúe financiándose como va que en tan solo 4 años ha tomado más préstamos que lo que tomó nuestro país desde la fundación de la República en 1844 hasta la fecha, hasta el 2020, mejor dicho, es algo que realmente debe llamarnos a preocupación. Se da el rumor de que podría venir una reforma fiscal pasada las elecciones, del presidente que sea. Lo primero es recordar que es un pacto fiscal, que lo manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12. Un pacto fiscal que mandaba que para aproximadamente 2019 tendríamos ya una presión fiscal de un 19%. Hoy tenemos un 15%, y de ese 15% se le da un 4% solamente a educación. Y nos quedamos con un 11% para el resto del país. Para la salud pública, para las obras públicas, para los militares, para la policía, para todo. Entonces, por supuesto que tenemos que empezar con un 33% de nuestro presupuesto financiado en el Congreso Nacional. Por eso es que ven los préstamos constantemente como llegan allá, que siempre he dicho que no me pongo los préstamos por ser préstamos. Depende para qué. Si uno es prioritario y además el país tiene capacidad para pagarlo, por supuesto que estaremos de acuerdo. Yo he votado por préstamos de este gobierno, responsablemente lo digo. Claro. Como también me he opuesto a otros de cientos de millones de dólares para promover la transparencia en el Estado. ¿Y quién ha dicho que para tú ser transparente tienes que coger dinero prestado? Correcto. Entonces depende de la visión. En todo caso, yo sí creo que por eso es que hace falta voces responsables en el Congreso, de buen contrapeso y equilibrio. Yo creo que es importantísimo entender, diríamos, lo necesario que es que no se vuelque todo el poder hacia un solo lado, sino que existan voces responsables que luchen por los intereses de los dominicanos y de los capitaleños en este caso. Así que dentro de las cosas que haría definitivamente en el Congreso sería luchar por un presupuesto general del Estado que se apruebe en ese Congreso todos los años, que le devuelva justicia, por ejemplo, a los trabajadores dominicanos que devengan un salario hoy de 34.700 pesos, que empiezan a pagar impuestos sobre la renta, pero la ley manda que el salario se indexe por inflación todos los años. Y en realidad debería ser a partir de los 51.000 pesos que empiecen a tributar, no los 34.000 pesos. Hay una diferencia de 16.000 pesos que quedan en el arca del Estado y no llegan a la mesa de los dominicanos. Así que son de las cosas que quiero yo defender en el Congreso. Creo que es importante que se apruebe finalmente esa ley de responsabilidad fiscal, pero también tomando en cuenta lo que manda, diríamos,
las medidas que tenemos que tomar en este momento para que la República Dominicana deje de endeudarse de manera tan irresponsable como lo hacemos. Elías. Gracias, Omar, colega diputado. Decirle que no te apoyo porque no voto en el distrito. Oye, que arreglita. Ramón Orlando. No, y que los intereses políticos nada tienen que ver con lo personal. Tú sabes que tú y yo siempre conversamos con relación a tu futuro político. Gracias. Mira, Omar, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba la política? Porque uno a veces ve a los padres ser una cosa, unos siguen a los padres, otros no. ¿Cuándo te diste cuenta tú? Déjame meterme a la política, que me gusta esto. A ver, yo estoy acompañando a mi padre en sus actividades políticas desde que tengo uso de razón. Un poco más activo, ya como en el 2012, luego en el 2016, y en el 2019, como todo buen hijo acompañando a su padre también, yo hice mi parte, pero no fue sino hasta que se da la división con el PLD y empezamos a formar la Fuerza del Pueblo, que se me propuso el ser diputado nacional, que tú sabes perfectamente lo que es un diputado nacional, pero quizás quienes sintonizan en este momento no lo sepan. Sí. De los 190 diputados que somos, 5 son diputados nacionales. La ley manda que, bueno, en realidad tú no votas por ellos directamente el día de las elecciones. La ley dice que todo partido que haya obtenido al menos un 1% en el proceso electoral, la ley le otorga una plaza para que tenga un diputado nacional que represente esa minoría en el Congreso, una voz que represente esa minoría. Y bueno, ya sabíamos que la Fuerza del Pueblo estaba trabajando para hacer más de un 1% en las pasadas elecciones. Y se pensó la Diputación Nacional para mí. Y cuando me la proponen, mira, no te puedo mentir, lo cierto es que uno como que piensa y dice, bueno, pero voy a ser diputado tan fácil que un cachú. Claro, sí, un cachú. Es como un caramelo que le dan a los partidos. Claro. Pero por otro lado me cuestionaba yo si mi primera participación en política valía la pena que fuera con una diputación que me la regalaron y no que me la gané fruto de mi esfuerzo. Porque además, yo reconozco que por ser el hijo de, puertas se abren en política. Sí, sí. Pero yo no quería como reforzar ese argumento, sino hacerme mi propio nombre. Y es por eso que una decisión, algunos dicen arriesgada, yo creo que lo fue, pero creo que fue acertada. En el tiempo me di cuenta. Y le propuse al partido, miren, utilicen esa Diputación Nacional para cualquier otro compañero y denme la candidatura, que yo creo que la podemos ganar. Tú estás loco, Omar, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y si las cosas no se dan, imagínate este partido nuevo, no sé qué, bueno, vamos arriba, y la voluntad del Señor, pero con nuestra capacidad y nuestra energía, yo sé que la vamos a ganar. Finalmente lo logramos. Y no fue sino hasta que se dé ese proceso que comprendo lo importante, no solo que me gusta la política, lo importante de participar de la misma. O sea, estar en un espacio, conocerte a ti, y conocer amigos del PRM, que yo los puedo llamar hermanos, del PLD también, del Partido Reformista, Rogelio Genao, pero Máximo Castro Silverio, de quien he aprendido muchísimo de todo el mundo. Y de Alfredo Pacheco, ni hablar, a quien extendo toda mi solidaridad y mis sinceras condolencias hasta el fallecimiento de su hijo. Tener la oportunidad de compartir un espacio como ese con todos esos gurús de la política, ¿verdad? La verdad que me abrió mucho la mente. Así que te diría que es rarísimo porque no me llamaba tanto la atención, muy dedicado al derecho hasta un momento de mi vida, pero hoy siento que la experiencia más maravillosa de mi vida es haber sido diputado. Excelente, bueno, ahí está Omar Fernández. Antes de continuar, vamos a permitir que don Antonio le dé la bienvenida. Está ahí hace rato escuchando a Omar. Don Antonio para allá, el jefe que está aquí monitoreando el asunto. Bueno, estamos por aquí dándole la bienvenida a Omar. Omar es un gran amigo, su padre lo es también. Son como de la familia y siempre lo han sido. Nada, estamos por aquí para acompañarte con los muchachos. Nada, siempre deseándote mucha suerte y creo que siempre desarrollas un gran papel en política y creo que lo estás haciendo muy bien y que estás sirviendo de ejemplo para que, como bien dices, todos participemos de alguna forma en la política porque el país es de todos. Claro. Y nada, te felicito y espero que todo salga muy bien. Muchas gracias, Tony. Bueno, muchas gracias. Omar, vamos a la segunda ronda. Ahora viene la caliente, porque esto es como en el béisbol. El primer turno los pitches van suaves, en el segundo turno se complica. Omar, mucha gente ha establecido, después de lo que pasó en febrero, ¿verdad? Bueno, yo estaba seguro que Omar era una línea, pero después que hemos visto este despliegue y como el gobierno y el oficialismo terminó saliendo
después de febrero, con tantas alcaldías que sorprendió a mucha gente. Entonces la gente como que empezó a pensar que la maquinaria que tiene el PRM en el distrito, porque es real, tiene dirigentes importantes, que tiene Yayo, funcionarios, Pacheco, funcionarios. sí, pero son dirigentes políticos, tiene Wellington, Presupuesto. o sea, no importa, pero son dirigentes y el principal bastión del PRM en el distrito. Entonces la gente comenzó a decir, bueno, por ahora, ¿sabes? Entonces, ¿cómo tú y tu equipo han redirigido la estrategia, lo que se pueda decir de eso, y cómo están preparándose de cara al 19 de mayo? Porque particularmente yo, aunque reconozco la fortaleza que tiene el PRM en el distrito, siento que el tema tuyo es un tema orgánico y eso es muy difícil de detener, y lo digo claramente. Ahora, ¿cómo ustedes se han estado preparando electoralmente, estratégicamente, para lograr el objetivo que se han trazado de cara al 19 de mayo? Claro, mira, te diría, Elvin, lo siguiente. Primero, reconocer lo sucedido en febrero no fue el resultado al que apostamos y por el que trabajamos. Y también reconocer que no se puede menospreciar a ningún adversario, y en este caso menos a un adversario tan fuerte como lo es un gobierno. Exacto. Tú has mencionado figuras políticas, personas que gozan de mi respeto, pero yo conozco su peso político y sé que son trabajadores y operadores duros de vencer. Sí. Ahora, luego de haber reconocido eso, también creo que es una carga pesada la que llevan en esta campaña. Y lo digo porque aunque reconozco que no obtuvimos el resultado por el cual trabajamos, sí también te puedo decir con mucha propiedad que estamos enderezando el barco rápidamente para hacer lo que no se hizo en febrero. Esta candidatura, el PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo, gozan de una simpatía. Y esta candidatura también goza de una simpatía que expresan las encuestas y la calle. Pero todos sabemos que simpatía no es voto. Claro. Eso hay que materializarlo. La simpatía se cuenta en las encuestas. Los votos se cuentan en las En urnas. las urnas, claro. Entonces el reto está en cómo tú conviertes esa simpatía y la movilizas y la pones en la fila para que vayas a votar. Ahí es donde está el reto. Hemos identificado distintas formas de hacerlo. Estaremos, de hecho, publicando el cómo lo haremos en unos días, porque será un llamado a la acción de los ciudadanos. Así que eso, diríamos, es un pequeño secreto que tengo todavía guardado. Lo revelaré en unos días, pero sí quiero que sepas que se han tomado las medidas del lugar para corregir lo que no se hizo bien y para hacerlo mucho mejor ahora en mayo. Omar está de salida de la Cámara de Diputados, pero solo va a cambiar de parqueo en el Congreso, ¿verdad? Va a cambiar de lado. Entonces, ¿cuál es ese legado que deja Omar 4 años después en la Cámara de Diputados? ¿Y qué va a llevar? ¿Cuáles son esas propuestas que va a llevar al Senado? Que yo ya las conozco porque las has dicho, pero quizás hay mucha gente que no las conoce y de las cuales yo me identifico. Y si no te da temor el hecho de que quizás, como el PRM dice que va a ganar 30, porque yo tan claro que hay una que no está segura, ellos dicen que van a ganar 30, entonces no te da temor el hecho de que quizás no puedas, esos proyectos que quieres llevar al Senado, poder lograrlo, porque no tendrás ese voto de todos los colegas. Mírate, de las reflexiones más profundas que me llevo de mi paso por la Cámara de Diputados es justamente lo difícil que es pasar un proyecto de ley y convertirlo en ley. Puedo decirte que lo primero que haré de llegar al Senado es retomar y rescatar todos los proyectos que sometí como diputados y que aún no lograron ver la luz. Porque creo que hoy tienen el mismo nivel de importancia que tenían cuando los sometí. El primero de ellos, que fue el que introduje cuando llegué a la Cámara de Diputados, que busca regular los procesos de transición gubernamental, sí. Ese me lo aprobaron en la Cámara en 2 lecturas. En el Senado. Pero luego llegó al Senado, llegó con muy poco tiempo ya, porque le habían pasado casi 2 legislaturas en la Cámara y perimió, lamentablemente. Imagínate el trauma que es volver a pasar por todo otra vez en la Cámara, sí, para que llegue otra vez al Senado, para convencer a los senadores para que finalmente me lo aprueben y se convierta en ley. Y mira que habría sido muy, diríamos, buenísimo para el país que se hubiese aprobado, porque estamos probablemente ante una nueva transición. Ahora, luego de mayo de las elecciones, y el 16 de agosto que tomaría posesión un nuevo presidente. Pero, lamentablemente, contaremos otra vez con una transición que partirá de la buena fe, y no una transición realmente regulada. Eso también de la mano de un proyecto de ley que va cónsono con un tema muy importante, que es la seguridad ciudadana. Ya no importa dónde vivas, desde que sales de tu casa te sientes inseguro por una razón u otra. Y creo que en términos legislativos, de las propuestas que asumí allá,
fue la creación de un Centro Nacional de Criminología. La criminología es una ciencia que va de la mano de la psiquiatría, de la psicología, de la sociología y estudia el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento delictivo de la gente. ¿Por qué la gente delinque? Yo creo que tenemos que ir al origen del asunto, darle una mirada desde la prevención y no desde la persecución y represión, en lo que ya somos moderadamente buenos, en la prevención muy malos. Entonces yo creo que tenemos que cambiar la mirada de ponerle el candado después de que nos roban a ponerlo antes de. También una causa que he defendido muchísimo en el Congreso, porque creo en ella, es la defensa de los animales. He sometido una reforma a la ley de protección animal, es algo en lo que creo. Yo lamento mucho como a veces personas dicen, bueno, pero con tanta cosa importante que tiene este país, más hablando de los animalitos. No. Sí, es verdad, hay muchas cosas importantes y ese también es un tema importante. Así es. Que creo que tenemos que defender más legisladores allá en el Congreso. De hecho, he contado con el apoyo de Elías Báez en ese proyecto, que yo sé que también ese que también lo apoya. Sí. Y te diría, bueno, de nuestras nuevas ideas, nuestros nuevos proyectos, propuestas para el Senado, está, mira, el haber caminado tanto en la calle de la capital y conversar tanto con emprendedores, con comerciantes, con empresarios que hacen vida, generan empleos y riquezas en la capital, me di cuenta de algo que pagamos los que tenemos empresas, incluido yo, que tengo una oficina de abogados también, y es el tema del anticipo. Estoy planteando una reforma al Código Tributario para que de ahora en adelante los microempresarios, como está contemplado y definido bien en el Código Tributario, no paguen más anticipos y los pequeños y medianos le demos una mirada distinta, porque te doy un dato interesantísimo. El Estado recauda todos los meses cerca de 9,000 millones de pesos fruto del anticipo. 9,000 millones de pesos al mes. Y te doy un dato aún más interesante, y es que de esos 9,000 millones de pesos, el 90%, es decir, 8,100 millones, lo aportan el 5% de las empresas que pagan anticipo, que son las grandes contribuyentes. Y el restante 10%, el 95% de las empresas que pagan. Entonces te digo yo, resultaría un trauma tan significativo que pensemos en los micros, pequeños y medianos, que son los que van más ahogados con el tema de los anticipos, claro, que no les permite crecer, que andan rompiendo brazos para crear empleos, pero generar riqueza. Sobre todo no le genera al Estado un trauma. Y no, es lo que digo, y no le genera un trauma significativo al Estado. Entonces tampoco planteo que no pague más nada. En el caso de los microempresarios sí. Pero los pequeños y medianos empresarios que le demos una mirada distinta, porque yo creo que es importante que creemos condiciones para que... Y que el anticipo fue una medida transitoria y se ha quedado ahí. Creemos condiciones para que los emprendedores dominicanos, los trabajadores por cuenta propia incluso, también que pagan sus anticipos, pues tengan una suerte distinta. Esa es una reforma que estoy planteando. ¿Y por qué Israel? ¿Tú no tienes preguntas? ¿Y por qué Digo, Israel? que usted no hubiera preguntado. ¿Y por qué no? Usted es una doble voz aquí. No. Adelante. Todo lo contrario. Omar, tenemos la circunstancia, aunque nos saca fuera del límite del distrito, pero es un tema nación, la circunstancia de que nuestro tratado fronterizo en 1929 ha sido violado, transgredido, y en paralelo el Estado Dominicano ha actuado con omisión ante la denuncia internacional de ese comportamiento en esa transgresión de ese tratado vinculante. Tu lectura con respecto a la situación que ha acontecido, esta transgresión a nuestros recursos hídricos, fronterizos, y que se ha derivado una inestabilidad para nuestro país. Mira, Víctor, yo observo con interés, pero que me llama la atención y me preocupa ver lo siguiente, y es que tú ves una Amnistía Internacional, tú ves otras organizaciones que parece como que no terminan por enterarse de que la República Dominicana es un país soberano e independiente, que no tiene por qué cogerle líneas a nadie. Tenemos una situación muy particular, que compartimos isla con el vecino país de Haití, que es el más complicado de todos en la región. Y entonces uno, cuando ve las políticas que adopta este gobierno, uno debe ser muy justo, equilibrado. Creo que en cosas ha acertado el presidente y en otras ha tenido desaciertos. Si te tengo que mencionar un desacierto, creo que el haber cerrado el comercio en la frontera entre ambos países, sobre todo sabiendo lo que significa en términos proporcionales para un país y para el otro, República Dominicana así, Haití así, creo que fue una medida apresurada, desafortunada, desacertada, que terminó por quebrar productores agrícolas, ganaderos, etcétera, que hacen vida comercial en la zona fronteriza. Eso para mí fue un desacierto. Como creo que ha sido un acierto, ahora con el tema de este canal que del lado haitiano se ha hecho para desviar el agua,
que el canal de la vigía se ponga en función. O sea, diríamos, la intención siempre será respetar lo acordado en el marco de ese tratado de 1929. Creo que el marco habla de que debe haber equidad en el uso del agua en el río. Sí. Pero si no le existe, automáticamente la República Dominicana tiene que defender su soberanía y su territorio también. Protección. Y el bienestar de sus ciudadanos. Si ellos violan el acuerdo, no queremos nunca tener que incurrir en eso, pero tenemos que defendernos. Y por supuesto, creo también siempre que la mejor alternativa será siempre acudir a los organismos internacionales, hacer un llamado a la comunidad internacional, como bien se ha hecho, y hay que reconocerlo también, para que intervengan en el asunto. Por lo que te digo, encuentro desaciertos y los digo, los aciertos también los reconozco, y en el caso puntual de lo que ocurre el día de hoy, yo lo que creo que todos como dominicanos, al margen de las políticas que está adoptando el gobierno, es un tema que nos llama a la unidad. No importa el partido político, no importa la bandera, no importa, es que todos tenemos que defender la integridad de nuestro país. Y que organismos como Amnistía Internacional y cualquier otro que quiera venir a entrometerse con los temas nuestros, que entiendan que esto es un país soberano e independiente. ¿Oíste, Amnistía? Ahí está. Israel. Omar, yo me voy a seguir circunscribiendo a la parte relacionada con lo que esperamos de ti. Pero a fondo. En el Senado. Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de la movilidad y el transporte del Distrito Nacional, tu zona de impacto político, ¿qué podemos esperar al respecto de resolver este problema que tenemos en la ciudad de Santo Domingo? Y, por otro lado, no menos importante, que cuando una nube se pone gris, hay mucha gente nerviosa en República Dominicana, en Santo Domingo. Bueno, te diría que observo yo dos formas de solucionarlo. Una a corto y mediano plazo y otra a largo plazo. A corto y mediano plazo, lo que planteo es lo siguiente. El presupuesto general del Estado se estudia, se conoce y se aprueba en el Congreso Nacional. Y es en ese mismo presupuesto que establecen las partidas que se van a dedicar a cada renglón del Estado. En el caso de las obras públicas, uno puede ver exactamente cuánto se le va a consignar según lo presupuestado para el próximo año. Y en esa partida para obras públicas, tú puedes también ver cuánto se le va a consignar para obras públicas que hacen falta en el Distrito Nacional. Tenemos identificadas varias. Creo que ya en este-oeste, en la circulación en el Distrito Nacional, estamos más o menos bien. Norte-sur, no tanto. Creo que los pasos a desnivel, Churchill 27, norte-sur, Churchill Kennedy, Lincoln 27, Lincoln Kennedy, Máximo Gómez Kennedy. También que ya el propio presidente anunció que es el corredor que va por debajo de la Plaza de la Bandera y sale en pintura, que también ayudaría a bajarle un poco la presión a la Luperón. Y también, que también lo dijo el presidente, el de la República de Colombia. El que vive por allí sabe que aquello es invivible prácticamente. Gracias. Con el tema de los tapones. Gracias, profesor. ¿Tú vives por allá? Claro. Ah, bueno. Yo todavía no he llegado a la oligarquía. Yo estoy allá con el proletariado. En Arroyo Hondo, hay que ver los ricos. En un penthouse. En Arroyo Hondo. Pero un pejado de la Colombia, por favor. Los ricos viven en el arroyo, viven en lo hondo. Entonces es luchar desde el Congreso Nacional porque en el presupuesto general del Estado se consigne lo que hace falta para construir esas obras públicas para viabilizar mejor el tránsito. Esas son soluciones a corto y mediano plazo. A largo plazo estoy también planteando repensar las tandas extendidas en las escuelas públicas para que, entre otras cosas más, pero hablando puntualmente del tema del tránsito, demos educación vial. Eso lo manda primero la ley 63-17, transporte y movilidad. La construcción de una escuela de educación vial. Pero yo creo que más allá de la escuela puntual deben mandarse a las escuelas públicas, porque la educación y educación vial quizá no te resuelve el problema hoy, pero te lo resuelve para siempre. Y yo creo que pensando en las futuras generaciones dominicanas, aquellos que se terminarán graduando dentro de 10, 15, 20 años, son los que queremos que entiendan las reglas de tránsito, las leyes de tránsito, que es un semáforo en rojo, que el amarillo es que frene, no que aceleres, que si alguien te pone una direccional no es para que tú lo tranques, para que no pueda cruzar. O sea, hay una serie de cosas, el peatón, el transeúnte, que son, yo creo que tenemos que entender. Y por supuesto, promover también el transporte colectivo de calidad. Eso no tenemos en República Dominicana ni en el distrito. Y yo creo que pensar en la capital que queremos, la capital que soñamos y la que yo creo que viene, que eventualmente también tenemos que impulsar que tenga un turismo de negocios importante, centro de convenciones, eso va a ayudar a que tenga más habitaciones hoteleras, mejor gastronomía, pero mejor transporte colectivo. No solamente para los que vienen de fuera, para los que vivimos aquí, que es más importante, que lo empezamos a utilizar de calidad. Elías. Omar, salió en una encuesta que
aún haya unidad entre los dos partidos, hay un 15% que no votaría uno hacia el otro y viceversa, o sea, de la Fuerza del Pueblo al PLD y del PLD a la Fuerza del Pueblo. La unidad en relación al entorno de la candidatura a Omar senador de la capital entre esos dos partidos, ¿cómo está? En su mejor momento. Ayer justamente iniciamos una serie de encuentros con los bloques de los demás partidos y la acogida ha sido espectacular. De verdad que me siento muy bien, me siento bendecido porque no es usual que todo el mundo como que acepte a unanimidad una candidatura en el marco de una alianza, porque puede darse en algunas ocasiones algún roce, algún tema, pero no es el caso con esta candidatura. De verdad que me siento muy privilegiado, muy honrado y agradecido de los partidos que me están apoyando, porque es lo que he sentido en el PRD, es lo que he sentido en el PLD, de la Fuerza del Pueblo ni hablar, y los demás partidos que me apoyan también, el PQDC, el BIS de José Fran, el PDI, el PSC, que ahora se suma también con Soraya Aquino, así que nada, la verdad es que siento que hay un respaldo contundente a esta candidatura y por eso la voy a ganar. Y de los PRMistas que no votarán por el tuyo, sino que votarán por la opción de Omar Fernández y el bloque aliado también es. Éxito, Omar. Mírenlo ahí en ese Omar encuentro. 2028. Omar 2028 a la presidencia. Omar en el 2028 estará todavía en el Senado. Correctamente. Y enfocado en hacer buenas leyes para la mejoría de los capitaleños y los dominicanos. Gracias a Omar Fernández por estar con nosotros. Usted sabe que esta es su casa. Y ya para irnos me mandan por WhatsApp tenga cuidado. 5 damas. Que si usted está soltero, el colágeno. Oye. Diga, usted está soltero. No me tiene lío. novia. No. Mayo lo dice. Después de mayo hablamos de eso. Escúchame de nuevo. ¡Vámonos!